Para nosotros esta es la primera de varias, esperamos, y ya las tenemos programadas, sesiones de encuentro orientados fundamentalmente a padres. Si hay profesionales que quieran venir, bienvenidos sean, pero los cupos prioritarios son para padres. Y tenemos este primer encuentro que nosotros pusimos los temas. Vamos a hablar en primer lugar de una actualización breve, comentario de la condición de autismo, y posteriormente Nelson Nilo, terapeuta nuestro, hablará de familia y autismo. Primero, la declaración de conflicto de intereses. Yo no tengo conflictos de interés con ningún laboratorio, nadie ha pagado congresos míos, ni almuerzos, ni cenas. Pertenezco a un grupo que se llama Médicos Sin Marca, y la idea también que el humilde café y galletas que les vamos a servir son con nuestros recursos, pero todo con cariño, para que les sepa rico lo que vamos a hacer. El cariño siempre hace sentir que las cosas sean más ricas. La siguiente. Bueno, son breves diapositivas. Primero, ¿qué es lo que es la condición del espectro del autismo? Ahí, como dice, es una condición que está presente desde el inicio del desarrollo, que puede que se manifieste posteriormente cuando los niños son expuestos a desafíos sociales, pero está presente desde el nacimiento. La expresión puede ir variando en el transcurso de los años. Y como hay un menos y aún más, también la severidad de la sintomatología es muy variable, muy variable. Y nos pasa también que cuando avanzan los años va atenuándose también mucha sintomatología, y hay adultos, por ejemplo, con condición de autismo que la gente no cree que tenga, no, si no tiene nada, dice, ¿ah? Pero cuando se someten, por ejemplo, a situaciones de estrés, aparecen las estereotipias, las obsesiones, etc. De tal manera que la severidad, primero, es cambiante en el transcurso de los años, y que también en una misma persona en la adultez muchas veces va atenuándose, y que las dificultades son en el área de la comunicación, de la interacción social en diversos contextos, pero que además no solamente tiene que haber dificultades en la comunicación y en la interacción social, sino que también tiene que haber patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Tienen que estar las dos cosas juntas, porque si hay una sola área, digamos, el niño quizás es un poquito más tímido, no tiene muchas habilidades sociales, quizás no entiende mucho los chistes, las ironías, pero no tiene ideas fijas, quizá un poquito de obsesiones, apegos inusuales, estereotipias, etcétera, puede ser lo que se llama un trastorno de la comunicación social, pero tiene que estar en la otra área para hablar de una condición del autismo. Y lo importante además es que estos síntomas tienen que causar un deterioro clínicamente significativo en lo social, educacional y social. Social, educacional y laboral. ¿Por qué? Y ahí está esto de cuándo hablamos de trastorno y cuándo hablamos de condición. Esto es lo mismo que el déficit atencional, para hacer un paralelo. El déficit atencional puede ser una inmadurez nomás, una condición distinta, si es que está en un colegio de poca exigencia académica o no de mucha competitividad, pero ese mismo niño puesto en un colegio bilingüe donde hay mucha competencia y donde el SIMS es lo más importante, ese mismo niño ahí va a tener un trastorno. ¿Por qué? Porque ese niño ahí en ese colegio se va a sentir que es más tonto, que no puede, que los amigos lo rechazan porque no lo incluyen en los grupos, por ejemplo, porque hay mucha competitividad. Por lo tanto, un mismo niño en una condición, en un ambiente puede ser una condición, y puesto en otro ambiente, cuando esta forma de ser le genera dificultades en su autoestima, en su vida social y en su aprendizaje, se transforma en un trastorno. Y también entonces nuestros niños pudieran no calificar como un trastorno, me refiero, si sufrieran menos. Y si el ambiente fuera más amigable y nosotros nos pudiéramos poner en el lugar de ellos y pudiéramos prepararnos como mundo y como ambiente a que no tuviera que pasarla mal, no tuviera que sufrir el bullying que sufre por las características propias de ellos. ¿Ok? La siguiente. Y acá está la evolución de los nombres. La última clasificación del DSM-5, que es la clasificación europea del 2013, y la clasificación del CIE-10, que es lo que nosotros usamos en los hospitales,
es de la del CIE-10, la clasificación de patologías que nosotros usamos en el hospital, es de este año, del 2018. La clasificación que usamos en el hospital del CIE-10 es de europea y el DSM-5 en general es como más americano. Y ya en ambas clasificaciones se habla de trastorno del espectro del autismo como una sola gran cosa que toma al Asperger. Por supuesto que hay agrupaciones de Asperger que no le vamos a cambiar el nombre de un día para otro, que ya está legalmente así como una agrupación, pero sí que como para ponernos de acuerdo en diagnóstico, autismo de alto, de mediano, de bajo funcionamiento tampoco ya se habla. ¿Ya? La clasificación entonces, todo cae dentro de lo que es el trastorno del espectro del autismo. Se sacó, por ejemplo, la condición de Rett, que es una condición genética con una... que uno puede hacer incluso un diagnóstico genético ahora, nosotros en el hospital tenemos esa posibilidad de hacerlo, y otros trastornos que antes se llamaba desintegrativo infantil, que ya se perdieron esos nombres. Por lo tanto, todo lo que cumpla los criterios del DSM-5 en las áreas de comunicación, interacción social e intereses restrictivos, lo llamamos trastorno del espectro del autismo. La siguiente. Y lo que sí... sí. El DSM-5 lo que sí ha clasificado son en necesidades de apoyo. Entonces cuando ustedes nos piden, ¿y cuál es el grado? Ya no hablamos de grado de alto, de bajo, de mediano funcionamiento, hablamos de necesidades de apoyo, altas, medianas o bajas necesidades de apoyo. Esa es la clasificación actual como para ponernos de acuerdo. Pero por supuesto que todavía seguimos hablando porque está muy enraizado nosotros de Asperger, por ejemplo, ¿ok? Pero ya probablemente en el poco transcurso de los años ya vamos a dejar de hablar y de ese tipo de clasificaciones. Todo entra dentro de lo que es trastorno del espectro del autismo, cuando hay dificultades significativas y el niño la está pasando mal. Y cuando no la está pasando mal y existe un ambiente amigable, para él hablamos de condición, porque el niño no está sufriendo por esa condición. Cuando sufre por la condición, es un trastorno, para ponernos un poco de acuerdo. ¿Ok? La siguiente. ¿Y por qué estamos acá? Porque la prevalencia, es decir, la cantidad de niños con esta condición ha aumentado exponencialmente. Y si en el año 85 hablamos de un niño con autismo por cada 2.500, en el año 2014 estamos hablando de 1 en 68. 1 en 68 niños es una prevalencia altísima. Y esta prevalencia altísima hace que en realidad nosotros como sistema secundario de salud, porque existen el sistema primario de salud que son las APS, Atención Primaria de Salud, el nivel secundario que es el consultorio de especialidades, donde estamos nosotros, y el nivel terciario que son los hospitalizados, donde nosotros hacemos más bien como interconsulta. Pero nuestra labor como programa de autismo es más bien en el nivel secundario de salud. Y como nivel secundario de salud, con una psicopedagoga para desde La Ligua a Viña, un terapeuta ocupacional para La Ligua a Viña, no nos da la capacidad. De tal manera que esto es de atención primaria de salud y es nuestro objetivo, con lo que estamos luchando con las agrupaciones y con lo que queremos también en la idea de juntarnos hoy día, es que tenemos que organizarnos como sociedad civil y tenemos que unirnos a agrupaciones que luchen por lo macro y agrupaciones que luchen por la quinta región o que luchen por nuestro servicio de salud Viña del Mar Quillota, que es lo que estamos ahora. Y yo igual, desde junio agregué mi horario y estoy con 11 horas en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, entonces tengo doble militancia. Pero acá estoy en Quillota. La siguiente. Y este aumento de un 600% de la prevalencia se ha producido, ¿por qué? Por cambios en los criterios del DSM-5, esta nueva clasificación, porque se han incluido formas más leves, realmente. Antes eran los criterios de ingreso eran muy estrictos, ahora o tenía que ser un autismo de altas necesidades de ayuda, por decirlo, y ahora realmente se incluyen casos más leves, también porque se han puesto, estamos diagnosticando a edades más tempranas, y eso aumenta la cantidad de niños que tenemos que tratar.
y lo cual es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es, mientras más temprano podamos diagnosticar un cerebro plástico, la efectividad de las terapias y de la intervención es mucho más grande. Y también, por mayor edad de los padres, que vamos a ver con un poquito más detalle, la prematurez extrema también. 1 de cada 8 niños prematuros extremos tiene más riesgo de presentar condición de autismo. Las drogas, también tenemos un grave problema con la marihuana. La marihuana en los adolescentes que están en riesgo de embarazos no planificados es agüita de las Carmelitas. Y yo siempre cuento que el país está pasado a cáñamo, porque yo salgo del Hospital Frique y me voy caminando y paso por la construcción, que está construyendo en esta avenida, y pasado a cáñamo a la hora de marihuana, digamos, a la hora del almuerzo, paso por unos centros de profesionales, institutos profesionales, y también. Y los jóvenes entonces se ha normalizado el consumo de marihuana como algo saludable, y la cantidad de niños, hijos de madre drogadicta por uso de marihuana, está aumentando impresionantemente. Y las drogas, el alcohol, la marihuana y otras drogas, por supuesto la pasta base, etcétera, etcétera, sabemos que aumentan el riesgo de dificultades en el desarrollo del cerebro. ¿Okay? Por lo tanto, cualquier mujer que esté en edad reproductiva, abstenerse del alcohol y abstenerse de las drogas de cualquier tipo. Dice ahí que esto va a estar en la presentación, van a estar las diapositivas, porque nos pidieron los que están grabando que van a estar las diapositivas ahí. Entonces, que por ejemplo, un padre mayor de 50 años tiene un 66% más de probabilidad de tener un hijo con condición de autismo que a los 20, y a los 40 años, mayores de 40 años, es de un 28% versus una mujer de 40 años de un 15%. Es decir, por ejemplo, hay ciertas condiciones como el síndrome de Down que sabemos que la edad de la mujer es mucho más determinante en el riesgo de presentar síndrome de Down, pero en la condición de autismo la edad del padre es mucho más determinante, si bien los espermios son nuevos. Nosotros nacemos con una cantidad de óvulos y morimos con los mismos óvulos y vamos envejeciendo a medida que envejecen nuestros óvulos. Y los padres, felices ellos, se renuevan los espermios, cada vez son nuevos. Pero algo pasa en ese proceso de la generación de espermios a nivel de la genética, que un tema que se llama metilación, que pone, digamos, la edad de los padres en más riesgo de presentar, o mayores probabilidades de presentar un hijo con una condición de autismo. La siguiente. Y sabemos que lo genético, la parte genética es muy importante, y cada año aumenta la cantidad de genes involucrados. 300, 400, 500, 600, y anoche no leí, pero seguramente van en 800, porque cada vez aumenta, digamos, la cantidad de genes involucrados. Los gemelos univitilinos, como están ahí, son gemelos idénticos que comparten el 100% de los genes, 100% de los genes. Los hermanos o los mellizos no univitilinos comparten el 50% de los genes. Sin embargo, en los que comparten el 100% de los genes, la concordancia de autismo en ambos gemelos es solo un 77%. Por lo tanto, si comparten el 100% de los genes, hay algo en el ambiente también que hace que un gemelo presente la condición y el otro gemelo no la presente. ¿Okay? De tal manera que, si bien es una condición genética, lo ambiental también influye, y por lo tanto decimos que es poligénico multifactorial. ¿Okay? La siguiente. Y acá está lo que se llama la epigenética, siguiendo hablando de los genes. La epigenética es el estudio de las modificaciones en la expresión de los genes que no obedecen a una alteración en la secuenciación del DNA y que son heredables. Si uno recuerda las clases, no sé en qué curso los docentes acá, se hacen las clases genéticas, ya de cromosomas, como tercero medio por ahí. Entonces nosotros heredamos de nuestros padres el DNA, y por eso nos parecemos, queramos o no. Uno siempre como que a uno le toca la parte más mala de la papá y la parte más mala de la mamá. No sé. Mi mamá era tan bonita, era blanquita y la nariz respingada. Mi papá era igual. Bueno, que no sé, mi papá se va a ver aquí. Ya.
Pero hay cambios, digamos, si bien uno trae una carga genética, ya llamo, un DNA marcado, heredado por nuestros padres, sabemos que por una acción del ambiente, la expresión del DNA al RNA mensajero que va a... porque el DNA se transforma en una proteína. Nosotros somos una mezcla de proteínas que se transforman en hormonas, proteínas que se transforman en enzimas. Por lo tanto, el DNA codifica una proteína que después junto a varias, un aminoácido, perdón, que después una proteína y después eso hace mi cuerpo. Pero en ese proceso de DNA a RNA mensajero, a proteína y al producto final, algo pasa en esa transcripción, en ese proceso. Y ese que algo pasa lo da el ambiente. Y por eso un niño codificado genéticamente, si uno interviene en el ambiente, y ahí vienen las terapias, por ejemplo, la expresión, por ejemplo, la severidad de esa sintomatología cambia. De tal manera que la epigenética es la que explica los cambios que se pueden producir en un niño que venía codificado genéticamente para tomar un camino y yo lo intervengo y toma otro camino. El cerebro termina de crecer y de madurar entre los 18 y los 25 años. Después de los 25 años, igual existe la plasticidad neuronal, igual, pero es un poquito más difícil. Igual si yo me pongo a ensayar, nunca he tocado en violín, por ejemplo, pero si me pongo a ensayar 6 horas de violín, la parte que tiene relación, por ejemplo, con lo táctil y la habilidad motora en mi cerebro cambia, y eso se han visto, cómo cambia el cerebro luego que yo practico. Inclusive en un adulto. Pero en un niño, eso es mucho más. El cambio que se produce es mucho más potente. Por lo tanto, tenemos una edad, sabemos que mientras menores, más posibilidades de cambio, más plasticidad cerebral, pero tenemos inclusive entre los 18 y los 25 años todavía posibilidades de cambio. Y uno ve, por ejemplo, los universitarios, que todavía son adolescentes. Es decir, los universitarios se creen grandes, derecho a voto y toda la cosa, pero siguen siendo inmadurones los pobrecitos. Y después de los 25 ya podemos decir que ya el cerebro está relativamente maduro. Hay algunos que no maduran nunca. No, me refiero a hombres, así, hombres, les cuesta más. Los hombres van desfasados 1 año en madurez que las mujeres, por si acaso. Y eso se tiende a mantener. Bueno, pero la epigenética es lo que nos explica, es la posibilidad de cambio del cerebro. Y por eso, nuestro deber es ver las fortalezas de nuestros hijos y fortalecer eso, darle a eso. Porque eso va quizá a compensar un poquito sus debilidades, pero también tratar lo que vale la pena tratar. Hay cosas que no vale la pena tratar. Por ejemplo, las estereotipias. No vale la pena tratar las estereotipias, porque las estereotipias son un movimiento de liberación. Un movimiento de liberación de algo interno. Es como los tics, los carraspeos, arreglarse los pantalones. Sabemos, no vamos a decir que nace así porque esto se está grabando, ¿ya? Pero yo con esto libero, yo hago así y libero algo interno. Hago así y libero lo interno. No es un objetivo terapéutico. Es decir, si viene porque disminuir la ansiedad y disminuir la estereotipa por disminuir la ansiedad, bien. Pues la estereotipia más bien son una manifestación de una cosa ansiosita interna que se libera a través de esto, como los tics también. Por lo tanto, hay objetivos terapéuticos que yo tengo que trabajar y otros que no vale la pena trabajar. Ahí hay que trabajar con la abuela y con los tíos y decirle, no vea, no mire. Porque a quien más le da nervio es a quien lo ve, no a quien lo hace. Entonces uno, operarse los nervios, ¿no? La siguiente. Y lo otro que no puedo dejar de decir, porque trabajo en el servicio de salud, es que las vacunas no causan autismo. Que el pediatra que hizo el estudio en Estados Unidos para pseudo mostrar que las vacunas estaban relacionadas con el autismo, después se supo que él tenía acciones en aquella empresa que hacía vacunas sin timerosal.
digamos, había un conflicto de intereses brutal ahí, y que cuando se sacó el timerosal de las vacunas, la condición de autismo siguió aumentando igual en Estados Unidos. Y que, el dejar sin vacunas a los niños lo único que hace es ponerlos en riesgo de que puedan morir de sarampión, de fiebre tifoidea, de coqueluche. Y que todos nosotros podamos morir de patologías que ya estaban controladas. Por lo tanto, eso es importante decirlo. La siguiente. Decir también que sabemos que la estructura del cerebro de los niños con condición de autismo es una estructura distinta, ni mejor ni peor, solo distinta. Y esa estructura distinta es la que nos da las explicaciones, por ejemplo, del oído absoluto que tienen algunos niños, de la capacidad de memoria fotográfica, de la capacidad de recordar códigos de Google. Que uno una vez lo vio HKLMJ453231 y después uno lo quiso tener y se perdió el papelito del hotel y ella se acordaba perfectamente del código habiéndolo visto una sola vez. Por lo tanto, hay habilidades superiores, extraordinarias, y uno dice, y por eso nosotros como profesionales de la salud estamos en esto, porque nos vamos enamorando cada vez más de nuestros niños. Son un mundo inexplorado y cada niño es un mundo distinto, además, lo cual hace un poquito difícil la terapia, pero bueno. Y estas conexiones distintas explican las dificultades, pero también explican la fortaleza. La siguiente. Por lo tanto, como dice este libro, quizá ustedes, los papás, lo han visto más, que solamente los niños con condición de autismo tienen un procesador distinto. ¿Cuántos aquí tienen un computador Mac? Uno. Son poquitos. Que pituca. Ya. Los que quienes tienen así el tradicional, la gran mayoría. Tenemos, ¿no es cierto?, el procesador tradicional. Por lo tanto, tenemos procesadores distintos que percibimos el mundo, lo evidenciamos distinto, y lo que tenemos que hacer es que quienes somos la mayoría, tenemos que tratar de ponernos en cómo procesa el niño este mundo en forma diferente. Y los dos procesadores son solo formas distintas de procesarlo, nada más. Así. Las comorbilidades. Las comorbilidades son patologías que pueden venir asociadas con condición de autismo. Una de ellas, por ejemplo, puede ser la discapacidad intelectual. Sin embargo, hay que tener ojo, porque en Chile, por lo menos, no hay validado algún tipo de psicometría para niños con condición de autismo. Las psicometrías están hechas para niños digamos, verbales, en primer lugar, por lo tanto castiga mucho al niño no verbal o con pocas habilidades lingüísticas, y de hecho la prevalencia en los países desarrollados de retardo mental ha bajado mucho, porque niños que antes se clasificaban como retardo mental realmente eran autismo, y que después que se le entregó la tablet, después que se le entregó la forma de comunicarse, se vieron niños que eran súper brillantes y que antes habían sido calificados como retardos mentales. Por lo tanto, esta es una cifra que hay que tener, que, digamos, probablemente vaya a ir disminuyendo como comorbilidad. La epilepsia es una condición también que se presenta en un pic de infancia temprana y en adolescencia, se presenta un poquito más frecuentemente en mujeres y también en niños con quizás alguna discapacidad intelectual en forma más frecuente. Trastorno de integración sensorial, se presenta hiposensibilidad, ustedes conocen a sus niños, hiposensible al dolor, hipersensible a las texturas, hipersensible a las luces, a los ruidos, etc. ¿Ya? Trastornos del sueño se presentan frecuentemente, y ahí tenemos la SAM-melatonina, que realmente en condición de autismo nos ayuda mucho en la conciliación, en el insomnio de conciliación. Dispraxia motora, abrocharse los zapatos. Tenemos que conocer todas estas condiciones diversas, porque le piden a los niños. Hay veces que tenemos que eximirlos de tecnología, porque tienen un 6,8 en matemáticas, y en tecnología tienen un 2 en primero medio, y ese 2 le baja todo el promedio, porque no es hábil con las manos. No le vamos a pedir que haga, no sé, una torre, una arquitectura con las manos, le va a quedar
súper feo, entonces, no, está muy feo, no, un 2. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que conocer esta característica para no castigarlo por algo que lo podemos tener haciendo caligrafía 1000 horas al día y no va a mejorar la letra. Mejor ahorrémonos en eso, en otras cosas, ese tiempo y esa tortura también. Alteraciones motoras, hipotonía es una característica muchas veces asociada a andar en marcha en punta de pie, sabemos que es una característica asociada, etc. Alteraciones conductuales. ¿Y qué sabemos de la ansiedad y el autismo? Las personas con autismo son más vulnerables a la ansiedad, fallan en el empleo de estrategias de regulación, responden de manera más intensa a estímulos con carga emocional y necesitan más tiempo para restablecer el equilibrio emocional. Esas 3 características hacen que nuestros niños se desregulen más fácilmente. Y la conducta es una manifestación de que algo está pasando. Nos está queriendo decir algo con esa disregulación. Son niños que, la siguiente, la ansiedad, algunos autores han dicho que si tienes autismo tienes ansiedad, que va asociado el autismo a la ansiedad, porque los desafíos sociales, el salir a la calle, ya está expuesto a situaciones que le son muy difíciles y que sabe y que va con miedo, a enfrentarse a lo impredecible del mundo, a lo impredecible de la gente neurotípica que es tan cambiante. Por lo tanto, el tema de la ansiedad es un tema que está cobrando relevancia ahora como un factor fundamental y que tenemos también que manejar. La siguiente. ¿Y cómo afecta la ansiedad a las personas con TEA? Tenemos este concepto de desregulación emocional. Y tenemos que entenderla entonces porque muchas veces pensamos que no quiere hacer las tareas, no quiere hacer la otra cosa, no quiere exponer ante el curso. Pero puede ser que esta luz que yo tengo acá me esté generando tanto disconfort, tanta angustia, tanta ansiedad que no voy a decir todo lo que aprendí en mi casa y que me lo sé perfectamente. Y no lo hago, no porque no quiera, porque no puedo, porque esta luz me está bloqueando. Por lo tanto, yo primero tengo que ver qué es lo que está pasando en el ambiente, qué es lo que está pasando o qué concepto el niño tuvo, por ejemplo, para no hacer el ejercicio de matemática. Resolver los problemas. No lo voy a hacer. ¿Por qué no lo hace? Capísimo de matemática. Porque lo que resuelve los problemas, se lo dijo una vez su mamá, eran los psiquiatras. Y porque a él lo llevaban al psiquiatra para resolver problemas. Y como él es psiquiatra, no va a resolver problemas. Pero si se lo planteo de un modo distinto, pudiera así hacer el ejercicio de matemática. Por ejemplo, estoy poniendo ejemplos, ¿ya? Ejemplos de cómo tenemos que ir más allá de la conducta. La conducta es la punta del iceberg. Debajo tenemos que ver de ese iceberg cuáles son las cosas que en este niño, con este procesador distinto, me está llevando a tener esa conducta. Por lo tanto, más que pensar en no quiere, tenemos que pensar en no puede. Tenemos que pensar en qué habilidades hay que enseñarle y qué modificaciones hay que hacer en el entorno para que sí pueda hacerlo. Y a veces son súper simples y que no se nos hubieran ocurrido. Y la siguiente. Por lo tanto, los factores desencadenantes más comunes de esta disregulación emocional tienen que ver con las características propias de la condición del autismo, las escasas habilidades sociocomunicativas que lo generan a estrés cuando tiene que enfrentarse a estos desafíos, alteraciones en el procesamiento sensorial, los ruidos. Por ejemplo, el compañero se acomoda en la silla y ese ruido lo perturba y lo paraliza. Déficit en las funciones ejecutivas, la planificación, lo que hay que hacer primero o después. No sé dónde partir, no sé cómo partir, no sé qué tengo que hacer primero. Como decíamos, dentro de las características es que los niños con condición de autismo son más intensos en su emocionalidad cuando ya llegó como el colmo de la emoción, como que ya se hastió, recién se da cuenta. No hay como un proceso que digo, ya estoy medio enojada con mi marido, porque no sé si han fijado. ¿Verdad que eso te está grabando? No puedo contar intimidades ya.
Ya. Ahí, cuando uno se está enojando, siente que se está enojando. Y dice, ya voy a aguantar, voy a esperar un ratito más, ya. Pero no espera que el vaso se rebalse, porque se está sintiendo ese proceso de enojo progresivo. Pero los niños con autismo, ese proceso, porque la reflexión y la toma de conciencia de sus emociones les cuesta. Por lo tanto, ese proceso de decir, antes de que se me rebalse el vaso, yo paro al compañero que me molesta, digo stop a las situaciones incómodas. Pero el niño con autismo, por su propia condición y por su propio proceso de análisis de sus percepciones y sus emociones, mejor dicho, el vaso se rebalsó y ahí se desregula. Por su propia característica, por lo tanto, tiene más episodios de disregulación. Y después les cuesta más recomponerse, les dura más esa emoción de disregulación. Por lo tanto, estas capacidades de autorregulación les cuesta más, por lo tanto, están más expuestos a esto. Y esto es lo que tenemos que manejarle y enseñarle estrategias de autorregulación y de reconocer estos procesos. Y el entorno físico, la sobrecarga estimular también, obviamente, que genera estas disregulaciones, los cambios, las interrupciones, la poca anticipación, y ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros como familia, como terapeutas, etc. Y las exigencias sociales, el rechazo y la escasa comprensión y los pocos apoyos que hay en el ambiente para los niños. Esta es una encuesta de estrés en los padres y se vio que los padres de niños con condición de autismo tenían más índices de estrés que los padres de niños con condición, por ejemplo, de Down o con condición de discapacidad física. Porque un niño en silla de ruedas, le dan el paso en el metro, le dan el paso, ¿no es cierto?, en la micro, en el supermercado, pero un niño que en un supermercado está desregulado emocionalmente, qué malcriado. Se nota que la mamá no ha puesto límite. De tal manera que el estrés que sufren los papás de niños en condición de autismo es mucho más alto que en otros niños con otras dificultades. La siguiente. Esto puse solamente para decir que la agrupación de padres y niños con autismo de Concón estuvo exponiendo hace poco en el Hospital Frique y vamos a tratar de hacer un hospital y un consultorio amigable para los niños con autismo. Entonces van a empezar ellas a entrevistar a las enfermeras de las distintas secciones del hospital, pediatría, cirugía, traumatología, para poder, las dos siguientes y terminamos, para poder pasar pictogramas que sean anticipatorios con los niños, que ellos sepan a lo que van a ir, que puedan además expresar sus síntomas, porque por ejemplo también tenemos, como hay una hiposensibilidad al dolor, un niño con autismo que tenga una apendicitis, probablemente quizás va a llegar un poco tarde, porque no va a poder, por su hiposensibilidad al dolor, ya cuando la cosa sea muy intensa quizá, y como nadie lo va a entender y quizás solamente esté llorando, por lo tanto, la siguiente, también pasar pictogramas respecto a que se tengan en los servicios de urgencia, y también lo otro que conversamos con el director del servicio de pediatría, es que los niños con autismo tienen que tener un rompefila. No pueden llegar a la unidad de emergencia y esperar 3 horas que los atienden, porque ese mismo niño con esa sospecha de apendicitis no va a aguantar de esperar 2 horas que lo atienden y se va a ir, y la mamá, por la disregulación que está y como todas las están viendo, que no puede controlar al niño, se va a ir. Entonces los niños con la condición de autismo están en mucho más riesgo de que sus patologías se compliquen. Por lo tanto, un niño con autismo tiene que tener un rompefila. Llega a la unidad de emergencia y es el primero en atenderse. Eso lo conversamos también para que esté en la unidad de emergencia. Son cosas que estamos en conversaciones. Por eso también es importante tener el carnet de discapacidad, que se transforme en un rompefilas también. Es decir, todo niño con carnet de discapacidad, con condición de autismo, tiene que llegar y mostrar, y se le abren las puertas. Yo creo que puede ser, no es nada tan, digamos, si a las autoridades se conversa con la autoridad, ya por lo menos con todo se conversó con todo el servicio de pediatría del Hospital Gustavo Frique, estaba ahí la gente que trabaja en urgencia también, tenemos que eso concretarlo.